Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Hoy es 23 de noviembre. Estamos por iniciar la jornada número 18 de este seminario permanente Tradición del Pensamiento Socialista en Venezuela. Hoy tenemos la grata compañía de la profe Magaldi Telles, quien nos va a ofrecer una conferencia sobre el maestro Rigoberto Lanz, a quien extrañamos y a quien leímos mucho y con quien compartimos bastante en su momento. La profe Magaldi Telles es licenciada en Educación por la Universidad Central de Venezuela, es doctora en Ciencias Sociales por la misma Universidad Central de Venezuela, profesora titular jubilada de la misma universidad, la cátedra Filosofía y Educación, fue jefa del Departamento de Teorías Pedagógicas y coordinadora del doctorado en Educación, fundadora, investigadora e integrante de la Comisión Académica del Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, dirigido por Rigoberto Lanz. En la actualidad, profesora titular contratada en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, donde coordina el programa postdoctoral en Filosofía y Ciencias Humanas en Nuestra América, así como la línea de investigación Ética, Política y Educación. Ha realizado muchas publicaciones a nivel nacional e internacional, ha participado como conferencista en eventos nacionales e internacionales, coordinadora del libro Entre la Vida y la Palabra, homenaje a Rigoberto Lanz, un libro publicado en 2015, y su libro más reciente, que ya conversábamos, ya organizaremos una presentación de ese libro acá en sedes, Simón Rodríguez, el maestro irreverente. Bueno, profe, sin más, le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy aquí en sedes. Para nosotros es un honor tenerla acá, un tremendo gusto. Y sin más, bueno, la dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, profe. Bueno, ustedes me dicen más o menos a qué distancia estaría yo del... Perfecto. Bueno, nada, lo primero es que hay que agradecer. Agradecer desde el alma, ¿no? Porque si no, no es agradecimiento. A Reinaldo, ¿no? Por la invitación para compartir con ustedes este momento. Y sobre todo este momento en el que vamos a tener a alguien en común, a Rigoberto, o sea, su obra. Ese es nuestro en común hoy. Y yo voy a comenzar leyéndole. Este libro se hizo en homenaje a Rigoberto, que se llama Entre la Vida y la Palabra. Es homenaje a Rigoberto Lanz. Ese es un libro que coordiné y estuvo un libro habitado por todos, no todos, buena parte de quienes convivimos con él mucho tiempo. Y les voy a leer, yo ahorita no recuerdo si lo escribí en la presentación o alguien sacó esto, no lo sé, o lo retomaron de allí. Pero aquí está una síntesis muy, muy apretada de la obra de Rigoberto. Aquí dice, en este libro se reúnen escritos dedicados a la obra de Rigoberto Lanz, realizados por distintos compañeros y compañeras de su viaje intelectual, que en la diversidad de interpretaciones hacen emerger la poliédrica mirada de Rigoberto, como la de un contemporáneo que no solo intervino con voz propia en los debates, sino que solía cuestionar los términos en los que los mismos se planteaban. De un pensador cuya voz seguirá siendo incómoda para quienes se niegan a comprender lo que acontece y nos acontece. Comentaba justamente con Reinaldo que Simón Rodríguez también fue incómodo para la época. Y entonces, en ese libro que coordinamos una profe
colega de la Universidad de Tenerife y yo terminamos diciendo, ¿verdad?, que después de Rodríguez había que pensar el pienso, luego existo, por el estorbo, luego existo. Rigoberto estorbó y existió. Entonces, es la apuesta de Rigoberto por un pensamiento posmoderno crítico radical fue el punto medular de la agenda propuesta a partir de finales de los años 80 una agenda, ¿no?, propuesta para los próximos tiempos. Una apuesta que no dudamos en situar en el creciente abismo entre las experiencias sociales, culturales y políticas y las viejas herramientas conceptuales. O sea, ya con viejas herramientas conceptuales no se puede dar cuenta de estos acontecimientos. Entre otras razones, porque el reconocimiento de este abismo, que es también el que se abre entre el poder de las palabras y las intranquilidades que reúne el mundo contemporáneo, hizo de la obra de Rigoberto Lanz un radical distanciamiento con toda forma de simplificación, de reduccionismo, de dogmatismo, una traducción de la experiencia de pensar sin fronteras, a la que se debe la presencia de diversos registros procedentes del debate filosófico, de las ciencias sociales, del pensamiento político, etc., como de diversos pensadores con los que mantuvo siempre una conflictiva relación, desde los europeos hasta los latinoamericanos. Entonces, un diálogo interpelante también, ¿no? El espesor de este pensamiento en América Latina aportó significativamente la obra de Rigoberto Lanz, contribuyendo a la construcción de la posibilidad de una plataforma de debate ligada a la multiplicidad de subjetividades emergentes, a las nuevas formas de socialidad y a la formulación de proyectos emancipatorios. Ya no como los sueños modernos de emancipación por la razón, sino como despliegue de las luchas que comportan la reinvención del cuerpo, del lenguaje, de la palabra, de los afectos. Es decir, por allí eran los tránsitos de Rigoberto para pensar la revolución, revolucionar el cuerpo, revolucionar las palabras, revolucionar los sentimientos. Eran las pulsiones, ¿no? La pulsión crítica atravesaba todo esto. Su liberación respecto de las lógicas del poder y la dominación para mostrar que es posible vivir de otras maneras. Aquí se dibuja ese cuadro. Este libro es para ti, para que lo vayan guardando para la biblioteca. Y bueno, con esto siento también esta es otra cosa porque me gusta también para que no sea solamente mi palabra, ¿no? Aquí, en este otro libro también que le traje para la biblioteca, cuando la vayan haciendo, hay unas palabras muy hermosas de Juan Barreto y de Héctor, que hicieron también este libro en homenaje a Rigoberto, pero en vida, pues está ya con su enfermedad, pero se hizo en vida, y el mismo Rigoberto tiene su último artículo en este libro. Y se llama el libro Izquierda, Gobierno, Poder, Política, Poder y Hegemonía. Y lo compilan Juan Barreto y Héctor Sánchez. Ellos dicen aquí lo siguiente: dedicamos este esfuerzo a nuestro hermano y amigo Rigoberto Lanz. Irrupción intelectual incansable. Él nos enseñó a combatir siempre desde el pensamiento crítico, a buscar en los intersticios de nuestras prácticas, a vivir la libertad como potencia,
Su alegría por una vida emancipada nos guía siempre. Tienen también estas palabras de discípulo de Rigoberto. ¿Cuántos profesores quisieran que dijera esto? De manera que aquí les doy, y con eso voy a obviar aquí lo que yo había escrito a propósito también de esa semblanza, pero no lo voy a hacer. Entonces, porque resulta que yo agarro estos libros y digo, pero bueno, si aquí está esto, ¿para qué yo voy a leer esto? Y lo dijeron otros. Bueno, yo voy a plantearles a ustedes un acercamiento, eso es una obra, un pensamiento así tipo caleidoscopio. Ahí no hay un solo color, ahí no hay una sola figura, y uno lo va moviendo y se va moviendo los escritos de Rigoberto. Yo voy a abordar desde el lado de la dimensión política, su dimensión política de la obra de Rigoberto, lo que es articulación, son esas cuestiones. ¿Cómo pensó él el pensamiento crítico? Pues ya hablamos de crítica y no sabemos de qué hablamos. ¿Cómo lo entendió él la crítica? El socialismo, la revolución, la izquierda y el pueblo. No suenan estas palabras, ¿verdad? Bueno, con esto todavía Rigoberto nos da mucho a seguir pensando. Voy a plantearles si es una obra intelectual muy amplia, muy prolífica. Hay una línea que va atravesando desde sus primeros libros, pero también movido, es decir, por lo que para ese momento, cuando inicia él la carrera en la universidad, como profesor, o sea, él publica Dialéctica de la ideología, por ejemplo, por una teoría del poder y del partido, otro libro, El marxismo no es una ciencia, Marxismo y sociología para una crítica de la sociología marxista. Hay una aguda crítica en estos libros a todo de ideas en torno al marxismo, al partido, a la revolución también, pero así, abierta confrontación con el marxismo, leninismo, hegemónico, hasta más o menos todavía tenía una cierta hegemonía. Él, desde mediados más o menos de los años 80, bueno, si me pongo a decir cuáles son los libros, aquí paso toda la tarde. Pues son muchos libros, pero además los artículos, las entrevistas, etcétera, que por cierto a mí se me perdieron unos cuantos libros. No es que se me perdieron, los di prestados y dicen que es más tonto el que los devuelve. Pues con eso se cumplió y me quedan pocos libros de él, ¿no? Hay algunas cosas que se van consiguiendo por internet, pero hay que ponerse a buscar esos libros, a ver cómo se recopilan, se hace y los artículos, digitalización y también para una biblioteca virtual. Yo creo que este centro también podría hacer mucho con ellos. Yo tengo mucha esperanza con este centro, para que lo sepan. O sea, estoy encantada, yo sé todo lo que cuesta algo cuando se inicia. Y por eso le dije a mi entrañable amigo que bueno, que cuenten conmigo. Es un espacio precisamente como lo que planteó Rigoberto. Debate y más debate. Debate y más debate. Debate serio, debate riguroso, vinculados a la propia vida y a los acontecimientos de la época, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me alegra muchísimo que este centro, y ojalá, y bueno, y se fortalezca, se potencie, etcétera, ¿no?
Bueno, en este sentido, ¿verdad? Para esta época, lo que yo llamaría entre un segundo y tercer trayecto, es muy difícil dividir una obra de muchos pensadores así en pedazos, ¿no? Muy difícil. Pero claro, hay giros, hay énfasis, etcétera. Y más o menos hacia mediados, finales de los 80, él comienza unos giros bien interesantes y fue también, es decir, con una abierta confrontación con el oportunismo intelectual y político. Eso fue una clave en él, en sus escritos, sus entrevistas, etcétera, ¿no? Y ese oportunismo incluso lo veía reflejado en la ausencia de voluntad para rechazar, cuestionar radicalmente la dominación en sus distintas formas. Eso tiene que ver precisamente con lo que él hizo como tesis doctoral, que luego se publica acá, se llama Razón y Dominación, contribución a la crítica de la ideología, de 1988, se publica. Este es un libro que es imprescindible. Este fue uno de los libros que a mí se me perdió. Conseguí por allí un capítulo en búsqueda, no soy muy buena en búsqueda digital, que para poder ponerme a escribir y a leer no me puedo meter mucho en la digitalización de las cosas, ¿no? en lo digital. Entonces, pero hay un capítulo que publicaron en una antología, descubrí que estaba en una antología de pensamiento, no sé si es venezolano, me parece que fue por el CELARC. Y hay un capítulo allí que es decisivo, y fue el que encontré, que se llama El progreso de la barbarie. Mira, él apuntaba mucho a la barbarie intelectual, y eso no deja de tener efectos en las prácticas, especialmente en las prácticas que se llaman, llamémoslas de izquierda, socialistas, revolucionarias, lo que fuera. Él allí atisbaba y miraba y cuestionaba radicalmente las formas de barbarie intelectual también allí, en la derecha y en la izquierda, pero allí va. Por eso resultaba muy incómodo. Y allí fue trabajando, a mí me parece que hay ese hilo, que es el de los múltiples rostros del nexo entre razón y dominación. De manera que él fue dando cuenta de esto, hay muchos libros al respecto. Allí él empieza también entonces a trabajar con el énfasis en torno al debate en torno a la posmodernidad. De la posmodernidad que se critican y critican a los autores que han dado cuenta de la posmodernidad porque no han leído nunca ni se han interesado en saber qué es eso y cómo se dio ese debate. Lo primero que hay que ver, yo incluso una vez comentándolo con Rigoberto, yo le decía el tema, la cuestión Rigoberto, es que no se entiende porque siempre se le pone un post. Y no es post, es post, sin la T. Porque hay una conjugación del kairos. O sea, si tú lo ves solamente por la visión lineal del tiempo, uno dice, a ver, un después de la modernidad, no hay, se acabó la modernidad. Uno es que no entiende que también hay otra visión, que es el del kairos, donde hay entrecruzamientos de temporalidades. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque es el collage que se hace en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo político, etc. Y desde allí, eso sí, él conceptualiza la posmodernidad como es una condición epocal, caracterizada por el desmoronamiento de la modernidad como matriz de racionalidad. Y cuando hablamos de matriz de racionalidad, es de matriz de racionalidad, en lo económico, en lo político, en lo cultural, etc. ¿Cuáles son los supuestos fundamentales de esa matriz de racionalidad? Las figuras fundacionales, la historia con mayúscula, el progreso con mayúscula,
la razón, también con mayúscula, el sujeto, etc. Es un desmoronamiento de estas figuras porque dejan de ser ya focos de sentido para analizar, para estudiar, para indagar sentidos de prácticas y discursos. Cuando se asiste a las reconfiguraciones de las múltiples dimensiones de lo real. O sea, no podemos hablar del capitalismo ahorita como si fuera el capitalismo de la primera mitad del siglo XX. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Él señalaba siempre que haya una crítica negativa que se hace, pero también eso representa un chance, o sea, una oportunidad para otras maneras, otros modos de pensar, y yo diría así, pensar distinto lo distinto. O sea, tenemos cosas distintas y hay que pensar distinto lo distinto, sin que eso signifique negar toda una tradición crítica que también converge en esas miradas, ¿no? Que incluso se adelantaron a sus propios tiempos. Pero es más o menos lo que él plantea. Y hace una apuesta dura, fuerte, por el pensamiento crítico radical. Yo decía, bueno, para mi gusto, posmoderno. O sea, pero no, yo no... Era un planteamiento... ¿Pero qué quería decir con esto? Que no se trata de un mero ejercicio académico, sino una pulsión de vida. Una pulsión de vida, de creación intelectual, que siempre tiene que estar anudada al empeño por inventar un mundo diferente, otro modo de vivir. Ni siquiera es cambiar, transformar la sociedad, el sueño de la emancipación por la razón, etc. No, otro modo de vivir. Y otro modo de vivir era en lo micro, en lo meso, en lo macro. O sea, entonces, esa fue una tesis que recorrió todo su pensamiento. ¿Ya? Repensarlo todo. O sea, decía, repensarlo todo. Yo creo que aquí se da ese tránsito entre pudiéramos hablar de eso, de un primer trayecto hacia el otro trayecto. O sea, es la apuesta por el pensamiento posmoderno crítico radical contribuyó a la vez también a armar toda una plataforma de debates. Por eso el CIPOS, el Centro de Investigaciones Postdoctorales, que él creó, forjó y dirigió durante muchos años, no fue cualquier centro. No fue una casa donde estábamos allí reunidos unos investigadores. No. Fue vivir esa pulsión. Estuve allí con Rigoberto desde que se fundó el centro. Era vivir esa pulsión, era la fiesta también. Esa era la fiesta cuando se publicaba un libro, cuando se bautizaba un libro o una revista. Era la fiesta después de cada evento, pero no era una institución. Está el centro, una casa de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, no. El CIPOS era un espacio abierto y nómada. Sí, se desplegó por todo el país. Los debates los dábamos, se organizaban los seminarios sobre asuntos cruciales, ¿verdad? Y en todo el país. Desde debajo de una churuata hasta un buen hotel cuando se conseguía que alguien financiara esto. Ahí reuníamos no solamente a personal académico universitario. Allí iban profesores de media, maestros y maestras, en todos los rincones de Venezuela. Yo le echaba broma, porque yo le decía a Rigoberto, la matriz de racionalidad la estás llevando ahora tú como eres el ilustrado posmoderno. Entonces, le echaba broma con eso, ¿no? Pero ciertamente no fue cualquier centro. Fue ese espacio. Y así abrió también el espacio a Tres Manos,
en el Nacional también un debate de diversas perspectivas, y en el CIPO estaba habitado, incluso formalmente, quienes estábamos allí como investigadores eran de las más diversas perspectivas, incluso políticas, incluso de afinidad, no es que fueran parte de un partido, sino de afinidad con determinadas corrientes. Allí era la pluralidad, el debate súper riguroso y a la vez la camaradería. No encuentras eso, no encuentras. Lástima que el centro, como pasa tantas cosas aquí, el centro dentro de la misma universidad fue desmoronado como se desmoronó el sujeto, la razón, el progreso y la historia, pero físicamente y desde toda perspectiva. Yo tengo la esperanza de que antes, ahora llaman de partida, no, antes de que me muera, pueda haber algo que están haciendo similar. Por eso me alegré tanto con esto, con tus jóvenes, etcétera, etcétera. Y bueno, desde esta manera podemos ver cómo, digamos, el tono de Rigoberto para poder escribir lo que escribió. Y allí hay una cuestión que es vital. Él decía, no se puede repensar críticamente la política o cualquier otro ámbito, pero yo voy a hablarles del tema de la cuestión política en Rigoberto. No se puede repensar críticamente la política sin repensar la crítica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pensamiento crítico? Esa fue una cuestión permanente. Si a él le decían, por ejemplo, ¿por qué no que la crítica es... ¿Y para usted qué es la crítica? ¿Y para usted qué es el socialismo? ¿Y para usted qué es la derecha? ¿O qué es la izquierda? ¿Y qué es la revolución? No tanto qué es decir, ¿qué concibes? Porque el qué es más esencialista, sino cómo ves esos procesos, ¿no? Era la pregunta, y con eso tumbaba cualquier de estos argumentos muy tontos que ahora se han empeorado todavía en esta época. Siempre ha habido, no hay argumentos, siempre ha habido, digamos, ese tipo de desprestigiar cualquier cosa diciendo cualquier tontería. Ahora está peor. No solamente aquí, en muchas partes del mundo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? Y lo hacía entonces fundamentalmente desde la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde fundar un pensamiento crítico? Esa era la pregunta, no qué es un pensamiento, sino desde dónde fundar un pensamiento crítico. Las respuestas siempre instaron a tener presente que debe romperse radicalmente con todo esquema, cualquier forma de esquema simplificador. Las disyunciones, blanco o negro, ¿sí? Por ejemplo, siempre el o y se va por un solo callejón. Con eso hay que romper. Desde el cual se creía, esta mirada simplificadora, se cree, ¿verdad?, que la crítica procedía de lugares que son inquebrantables, pues, ¿ok? Como la lúcida vanguardia del partido, que no era solamente con los partidos de izquierda, también los de derecha, porque sí, siempre ha habido los notables. Sí, las lúcidas vanguardias pues, son los notables. Entonces, esa es una manera de lo que él señala, una de las cosas con las que hay que romper, ¿no? Y desde allí trazar, con esas simplificaciones, entonces se separa, ¿verdad?, lo crítico, lo no crítico, lo revolucionario, lo antirrevolucionario. Yo les voy a leer aquí un fragmento contundente sobre esto. Él dice, forjar un pensamiento crítico, para mi gusto, postmoderno, es ante todo
hacerse de una sensibilidad teórico-política. Fíjense que habla de sensibilidad teórico-política, que vaya al encuentro de los movimientos subterráneos que están cambiando, de hecho, el viejo paisaje del espacio público, poniendo patas arriba las falacias de la representación, de la participación y de la gestión política. Con la vieja caja de herramientas no se pueden leer estos procesos. La izquierda tradicional, instalada mentalmente en la conserjería del capitalismo de Estado, no puede y no quiere encarar esta ruptura o una ruptura con la lógica del capital. Es decir, no hay pensamiento crítico si no apunta a ruptura con la lógica del capital, también en la esfera del pensamiento. No les voy a... Bueno, sí, aquí la crítica, ¿verdad? Ni la crítica ni el debate son rasgos formales. O sea, como suele suceder como cuando hace uno una tesis de doctorado o cualquier otra, ¿no? La crítica es un rasgo formal. El método es un rasgo formal. Se diluye, o sea, eso todo contrario a la crítica. Ni la crítica ni el debate son rasgos formales, son vectores que definen la calidad de procesos revolucionarios en los cuales ha de desplegarse el cultivo de la diferencia que es consustancial a la fecundidad de toda experiencia libertaria. Por ello postuló lo innegociable de la apelación a una voluntad política revolucionaria, del cuestionamiento epistemológico a las viejas maneras de pensar y hacer la política, de la impugnación a toda forma de ejercicio de la dominación y de las prácticas y discursos inherentes a las lógicas del capital. Desde poniendo en juego esta mirada de pensamiento crítico, se planteó, o sea, son cuestiones espinosas, pues como el tema de esa cuestión de socialismo y revolución. Esas son espinosas cuestiones. Fueron abordadas por Rigoberto de una manera especialmente aguda, ¿no? en muchos de sus escritos, y libros y artículos, como el discurso político de la posmodernidad o lo que el socialismo quiere decir, por ejemplo. En ellos encontramos su problematización de las corrientes, partidos, gobiernos y discursos que hoy se califican como socialistas, sin hacerse cargo de los enormes problemas epistemológicos y de sustento político que conlleva la reivindicación de la crítica, tanto de los aportes teóricos que fueron aplastados, decía él, por esas máquinas llamadas experiencias socialistas, como de las mismas luchas revolucionarias. ¿Qué plantea aquí? ¿Vamos a quedarnos de brazos? No, vamos a repensar todo eso para hacerlo de otro modo, ¿sí? El compromiso de la transformación radical de la lógica de sentido fue lo que él siempre puso en el tapete e implicó un recurrente cuestionamiento al imaginario político que él llamó falsamente revolucionario, especialmente en el caso venezolano. Destacó el contrasentido, ¿verdad?, de una tendencia al reforzamiento de mentalidades y prácticas conectadas con una visión de la política más funcional al capital, al burocratismo y al oportunismo, que a la crítica radical, que no es meramente teórica, es que es una crítica que tiene que involucrar, incluso hasta revolucionar nuestros cuerpos. Para mí esto constituye uno de los más fuertes motivos para hacerse cargo del desafío intelectual, para repensar hoy la revolución y el socialismo.
Voy a leerles algunas cositas de aquí, de sus propias palabras, para que más o menos capten la fuerza de Rigoberto en estos planteamientos. En el discurso político de la posmodernidad dice: no se trata de ejercitar el ingenio en un laboratorio publicitario para atinar con un nombre simpático. Socialismo utópico, como el del siglo XIX, socialismo democrático, socialismo del siglo XXI, o socialismo de mercado, o socialismo posmoderno. Pues. No, dice él, no se trata de eso, de ver qué nombre nos parece más bonito y hacemos una especie de encuesta a ver a quién le gusta más. No, el empeño debe más bien colocarse en otro lado, en la caracterización de los vectores sustantivos que definen los contenidos de las relaciones sociales, de las prácticas en todos los terrenos, de las lógicas de sentido que van a expresarse en también tejidos intersubjetivos de gente de carne y hueso. ¿Qué está pasando en la gente y con la gente de carne y hueso? Verdaderamente allí cobra cuerpo esos vectores. Es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Para quienes realmente tienen esa voluntad revolucionaria, pues, voluntad transformadora en estos términos. Vamos a saltar algunas cositas allí. Otra aseveración que fue muy persistente. Sin pensamiento crítico no hay socialismo. El pensamiento crítico en el sentido en que lo planteé antes, ¿no? Por eso uno se puede hacer las preguntas, ¿no? A partir de Rigoberto. Es decir, ¿qué teoría política puede fundar otra idea de socialismo y su conexión con programas estratégicos en construcción? ¿Qué subjetividades reclama esa construcción del socialismo? ¿Y qué Estado es ese al que llamamos socialista? A mí me deja esas interrogantes la escritura de Rigoberto. De manera que insistió mucho en esto. Sin pensamiento crítico no hay socialismo. Se trata de dotar consistencia teórica las ideas mismas de revolución y de socialismo. Se trata de cambiar el juego y eso significa una transformación sociopolítica y cultural de carácter radical. Una revolución que involucre la construcción de democracia radical. Un antagonismo con las conocidas experiencias de la democracia delegativa y del estatalismo autoritario. Da mucho que pensar, ¿verdad? Entonces, en sus planteamientos sobre la realidad venezolana, no dejó de registrar los obstáculos que ponían en serias dudas que se pudiera hablar sin más de revolución bolivariana. Y allí era como decía Nietzsche, ¿no? Filosofar con el martillo. Era un poco ese ejercicio, ¿no? De pensar con el martillo en la mano, ¿no? Socavando. Que pudiera hablarse sin más de la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque Alessi destacaba. Es decir, hay una precariedad del debate teórico-político, cuando no es que sea inexistente, es precario. Y si es precario, con eso no se puede confrontar el anudamiento entre burocratización, dogmatismo y sectarismo.
¿Para qué? Para impugnar radicalmente esa lógica de sentido del capital que todavía nos atraviesa en todos los escenarios, en los cuerpos, en las mentes, en las maneras de pensar, etcétera, de decir, que se está o que queda instalada en el campo mismo del imaginario político. Así como sobre los obstáculos también de los que hablaba, para salir del letargo de los viejos dogmas que impiden articular voluntad política de transformación, el torbellino social, o sea, en los intersticios que además no se ven. Ese torbellino, eso que tú trabajas con el tema también del ejercicio del poder en los microespacios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no se articulan entonces tampoco con herramientas teóricas, es decir, no se están generando tampoco esas herramientas para estudiar todo esto, ¿no? Él esto lo hizo, fíjense cómo lleva él esto en el escrito sobre lo que el socialismo quiere decir. Ese es un escrito que él lo hace tras la apertura del nuevo periodo gubernamental con la reelección del presidente Chávez, ¿no? En diciembre de 2006. Y allí fíjense que se lee: el clima creado con la asunción del nuevo periodo gubernamental apunta en la dirección de provocar cambios verdaderos en los núcleos duros del Estado. Él venía planteando que no se había hecho ningún cambio, es decir, que teníamos el mismo Estado, reconociendo desde luego, es decir, en materia sobre todo de la deuda social, los avances que se lograron, pero el trabajo allí de minar y de reconstruir no se había hecho. Aquí él advierte una posibilidad. Dice, no solo por el implícito reconocimiento de que en lo fundamental el Estado heredado permanece intacto, sino por la brutal realidad del agravamiento de fenómenos perversos como el burocratismo y la corrupción. 2007. El eje estructurador de las nuevas correlaciones de fuerza que ese mapa está dibujando se define más bien como un doble movimiento de la lucha contra las formas estatales tradicionales. Uno, y el otro es la emergencia del poder popular con una dinámica de posicionamiento creciente. ¿Qué dice él al respecto? Nosotros intentamos marcar un cierto rumbo en esta dirección, sabiendo que las teorías políticas tradicionales no sirven para pensar esta revolución. 2, poniéndole énfasis en el desmantelamiento del Estado burgués, sin lo cual no hay ninguna revolución que valga la pena. 3, fijando la mirada en el carácter cultural de las transformaciones verdaderas, acentuando con fuerza el papel de la crítica, de la discusión abierta, de la formación intelectual. 4, recuperando con fuerza el protagonismo del poder popular frente a las intermediaciones institucionales. ¿Qué dice? Póngale usted el nombre, nosotros nos quedamos con los contenidos. Llame al socialismo como quiera, nosotros le ponemos el contenido. ¿Qué quería señalar él con esto, verdad? Que lo conversábamos muy también en lo cotidiano y en los debates que teníamos en el centro. Era fundamentalmente el tema de la institucionalización estatalizada, vamos a llamarlo así, de los consejos comunales. Él lo planteaba como un error. Y sobre todo cuando plantearon el Ministerio del Poder Popular para las comunas. No les digo la palabra que decía,
porque va a quedar grabado. Y entonces... Se puede editar. ¿Ah? Se puede editar. Se puede. Usted lo puede decir y se quita esa parte. Bueno, nada, es decir, decía con eso, se está jodiendo el poder popular, pues. O sea, se está matando el poder popular. La efervescencia, los nacimientos de la gente, ¿verdad? Incluso yo pensaba allí en esos momentos, y lo comentaba, yo le decía a Rigoberto, es que la fuerza, si algo aquí mostró, la potencia, ¿verdad?, del poder popular, cuando todavía no se hablaba mucho de esto, fue con el golpe de Estado. ¿Cómo salió la gente a la calle sin estar arrastrados por un partido? ¿Cómo salió la gente? ¿Cómo se iban reuniendo? ¿Y cómo iban saliendo y se hizo aquello? Y uno dice, y eso no puede ser una figura. Yo le decía, Rigoberto, eso no sería una imagen de lo que nosotros podemos llamar pueblo. No el pueblo como la masa, ya eso lo vamos a ver posteriormente. Pero es que esa fuerza se vio allí y esa fuerza se siguió viendo con el paro petrolero, o sea, la gente organizando sola, no necesitaban ser tutelados. Y esa creatividad se dio fue allí. Entonces él decía, se está creando una aplanadora, pues, de esas pulsiones, de esa pulsión. De manera que, bueno, ¿qué se planteaba él? O sea, estas palabras que yo estoy planteando, estos conceptos de revolución, socialismo, izquierda, o sea, hacen una serie, es decir, unos remiten a otros. Puedes comenzar con izquierda y terminar con revolución, pero es una serie. Hay que inventar otra izquierda. Era una también persistente llamado de Rigoberto. La cuestión de las izquierdas en plural fue un importante asunto en su análisis, en sus conversaciones, en sus debates, en las entrevistas, etcétera, ¿no? Y él allí combatió sin contemplación alguna las tendencias burocráticas de la izquierda, su atasco ideológico y su precariedad intelectual. Yo creo que esto es válido, no solo para acá, sino también, bueno, lo que está pasando en América Latina. Si nos ponemos a ver lo que está pasando solamente por una sola dimensión y no con una mirada de complejidad multidimensional, caemos. O sea, no nos damos cuenta de esto. Entonces siempre le echamos la culpa a la vaca, al imperio, pero ¿qué ha pasado allí? ¿Qué nos está pasando? Entonces no se sabe mirar los acontecimientos en cómo fluyen, pues, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, nada, eso era la razón para inventar otra izquierda. Destacó los estragos que viene haciendo la saturación semiótica en la política y en el campo del discurso político, de los que son ejemplo las palabras mismas izquierda y derecha. Su sentencia era entonces: el primer deber de un revolucionario es saber que la izquierda es un desastre. Él decía, no importa si la derecha lo es, pero para mí es un deber saber que la izquierda es un desastre. A ver, ¿qué diablo hacemos con ese desastre? ¿Ah? ¿Cómo no iba a incomodar Rigoberto? ¿Cómo no iba a incomodar? Particularmente demoledor fue el diagnóstico de Rigoberto sobre la izquierda venezolana, caracterizada por un pragmatismo que no va a ningún lado, un dogmatismo que aniquila el espíritu crítico y un sectarismo que pone en riesgo el camino recorrido. Pero es un camino recorrido de todas las luchas del siglo XX. Pone eso en riesgo.
Entonces él, claro, allí se plantea es cuáles son las bases, cómo refundar esa izquierda. Desde luego que hay muchos planteamientos de él, pero les voy a condensar esto en 3 reglas que él expone en Paradigma de la Política, que es su último escrito. Dice, regla número 1, textual se los leo: la izquierda que viene tiene una tarea previa sin la cual no hay nada que hacer: situarse en el corazón de la crisis terminal del discurso político de la modernidad, que todavía sigue funcionando. Es decir, no sirve para nada, no sirve para dar sentido, pero sigue funcionando como saturación semiótica en los discursos. Y desde allí transitar el camino de repensar a fondo todo el repertorio teórico en el que se alimentó la izquierda tradicional. En ese tender puentes, ¿qué podemos tomar de los que nos siguen dando a decir los que se batieron duro, pues, en la izquierda? Regla número 2, entender que el nuevo humus de lo político, que funda esa otra manera de convivir, de estar juntos, de construir juntos, y yo diría allí, de construir en común lo común, le agregaría a esto, que me parece que esa es la tarea hoy, también una tarea vital, de estar juntos, de negociar las diferencias, de asumir la diversidad, de viabilizar el tránsito de una sociedad barbárica a una comunidad de hombres libres. Marx sigue resonando. ¿Sí? Me refiero al núcleo duro que define hoy la posibilidad de una recomprensión de lo político, de las nuevas subjetividades. El tema de las subjetividades fue vital para Rigoberto, que nos diéramos cuenta de esto, de la impronta cultural, de otro concepto de ciudadanía. Este es otro concepto que tenemos que analizar en profundidad. Pero nosotros seguimos trabajando con el concepto liberal de ciudadanía, únicamente con el tema de los derechos, ¿verdad? Y no con otras dimensiones del ejercicio de ciudadanía. ¿Qué estaba allí? En fin, dice él, de la reconfiguración del Estado y de las formas organizacionales que corresponden a una mutación, si se quiere hablar de mutación socialista. Y la izquierda venezolana, esto lo plantea él como para América Latina, incluso para la misma Europa, pero dice que también, les leo, y la izquierda venezolana, pongámoslo así, hace una década, la izquierda oficial en Venezuela era una calamidad, desde cualquier ángulo que se le mire. 10 años después, esa izquierda está en el mismo lugar, solo que un poco más obesa por efecto del parasitismo de Estado. Esas ironías son, esas metáforas y estas ironías son esenciales para captar el sentido de la obra de Rigoberto. Por los márgenes de los viejos aparatos de izquierda se coló el fenómeno del chavismo, que saltó directamente a ser gobierno, descolocando por completo la agenda de la izquierda tradicional e introduciendo un nuevo dinamismo sobremanera en el movimiento de bases. No obstante, en el terreno intelectual, los resultados han sido muy modestos. Poner el énfasis en el debate, en la investigación, en la reflexión sobre los problemas, esto que están comenzando ustedes a hacer aquí, y ojalá se riegue, ¿no? Y se articule con otras experiencias, es una tarea pendiente, un gigantesco esfuerzo de formación en todos los niveles de discusión permanente, de trabajo teórico en serio. Es la alternativa frente al pragmatismo que no va a ningún lado, frente al dogmatismo que aniquila el espíritu crítico y frente al sectarismo
que pone en riesgo el camino recorrido. Estamos en este escenario. Voy con el último concepto de lo que quería conversar con ustedes, que es el sobre el pueblo. Si me permiten un poquito de agüita. Tengan presente por lo que les voy a decir, es decir, pueblo, multitud, es decir, esa relación que él establece por lo que retoma de Toni Negri, es decir, la idea de pueblo, multitud, no pueblo guión multitud, esa pareja. Él, desde luego, enfatiza en la necesidad de un debate en torno al pueblo, que tenga como eje interrogarse sobre los nuevos contenidos de las formas asociativas, o sea, de las nuevas organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se está asociando la gente? No tutelada, sino cómo se organiza la gente por sus demandas, sus requerimientos, sus anhelos, resolver sus cosas ahí en la calle, etcétera, hasta para una fiesta. ¿Ok? Pero dice, ¿cómo hacerlo desde una mirada transversal a la experiencia que sea a la vez social, cultural, política y afectiva? O sea, el tema de lo afectivo nunca quedó fuera de la mirada de Rigoberto. Se trata de asumir que en esta experiencia se construyen formas ético-estéticas. Asumir que los distintos lazos que son invisibles para el análisis sociológico tradicional o politológico tradicional o para la instrumentalización politiquera de oficio son invisibles para esta mirada, ¿no? Son lazos que dicen de una sensibilidad que flota en los ambientes de lo popular, que operan como cemento para la lógica de sentido en la vida cotidiana. También para seguir trabajando mucho en esto. ¿Por qué él insiste? Porque él dice, sigue vigente la mirada, se habla mucho de lo popular y del pueblo, pero sigue vigente una doble mirada. La mirada estigmatizadora, que es la propia del discurso de las élites, en la que el pueblo es representado como el lugar de las carencias, de la miseria, compendio de ignorancia, de elementalidad, de falta de gusto, etc. Bueno, esa es la herencia del siglo XIX, les agrego. Es decir, esa herencia esta mirada nace en la configuración de los estados-nación en América Latina y fue un componente común a los distintos procesos. Claro, tiene sus antecedentes previos, ¿no? Pero, es decir, esa distinción entre el populacho y el pueblo, pero que adquiere otras dimensiones en estos procesos de conformación de los estados-nación. Y aquí, la otra mirada de lo popular, que es una mirada mítica. Es decir, es como viendo al pueblo como una fuerza predestinada, ¿no?, a las hazañas y a las misiones heroicas. A veces se confunden esas miradas, porque resulta que, por ejemplo, con el discurso de las élites, cuando se trata, ustedes lo van a ver y lo vemos siempre, cuando se trata de las campañas electorales, no hablan del pueblo miserable ni de ese pueblo, sino más bien del pueblo héroe, ¿no? Entonces, es el uso, ¿verdad?, de esas palabras oportunistas, es decir, es el uso oportunista. Allí, precisamente, es cuando plantea él que
hay otros desarrollos, han venido dándose otros desarrollos de estos conceptos, de estas ideas del pueblo y de lo popular que van al terreno de la vida cotidiana y que, digamos, destacan que allí coexisten prácticas distintas que están constituyendo nuevas socialidades. Esa es la mirada que ofrece, por ejemplo, Michel Maffezoli. Con él contactó mucho también con esta otra parte, ¿no? Dialogó mucho con los trabajos también de Michel Maffezoli. Dice él, se trata de plantearse la necesidad de una mirada distinta que pueda redescubrir en los intersticios la calidad de nuevas prácticas, la densidad de unas nuevas, de nuevo tipo de sensibilidad, la fuerza creadora de una socialidad que se afinca en la empatía, que se afinca en la pulsión del estar juntos, porque también es disfrute, que nace de los lazos que se van tejiendo en lo cotidiano de esa necesidad de estar juntos. Esa mirada no se hace ni desde la izquierda ni desde la derecha. O sea, no existe. Esto intersticial, esa nueva forma de sensibilidad, no existe. Y precisamente Rigoberto destaca estas nuevas configuraciones, porque él se hizo precisamente a partir de allí la pregunta, ¿no?, de por qué seguir con la mirada esencialista del pueblo como sujeto político. O sea, la construcción como sujeto político arraiga en esta cotidianidad, en la vida cotidiana, en estos intersticios, y no en un mito, ¿verdad?, de un sujeto político predestinado a encarnar la voluntad emancipatoria. Pero además no es solo que se queda con ese sujeto, sino que el sujeto lo represento yo como partido, que es lo peor. Entonces existe ese sujeto mítico, pero está representado en un partido. O sea, y si es en un presidente o vicepresidente de partido, pues ahí están en esa cabeza representado el sujeto político que llamamos pueblo, pero primero lo ponemos como héroe, pero después nos asumimos la representación. Ahí está el juego. Ese juego es el que hay que desbaratar. Digo yo. También lo decía Rigoberto. Por eso dice él, la defunción posmoderna del sujeto, de ese sujeto con mayúscula, y si lo ponemos como sujeto político o como pueblo con mayúscula, que le predetermino su condición de sujeto político, dice, la defunción posmoderna del sujeto anuncia el fin de los paraísos colectivos y diluye también la quimera de atribuir a determinados actores sociales únicos, es decir, homogéneos, de sujetos sociales, actores sociales de carne y hueso, atribuirle la función ideológica de redención. Con eso, dice él, no vamos a ninguna parte. Hay que trabajar, y allí es donde engancha con Negri, ¿verdad? Donde engancha con Negri y dice, ¿verdad?, que hay una, y con Negri y con Maffezoli, porque él trabajaba lo del tema de la tribalización y también lo de multitudes, ¿no? Esa multitud, tribalizaciones también que son subvirtientes en la misma vida cotidiana. Y las subjetividades empáticas de Maffezoli, y ahí él va tejiendo, ¿no?, también como pulsiones que son desafiantes de los modelos que quieren disciplinar el cuerpo y la palabra de lo que llamamos pueblo. Se trata de eso, Foucaultianamente hablando. Entonces,
Él señala que con estos planteamientos se puede advertir en los propios acontecimientos de lo real que lo político empieza a emerger reconfigurado, ¿verdad? Cobrando cuerpo en el pueblo multitud. Aquí entonces el concepto del pueblo multitud de Negri, de Toni Negri, que se esparce por los espacios de la sociedad. Es decir, un pueblo multitud que es incomprensible, invisible para la lógica dominante, que también opera en los señuelos de las partidocracias. O sea, los partidos no ven esto. Estos planteamientos, o sea, la impronta de esos diálogos con Mafezolí y con Negri, le llevan a plantear lo siguiente. La multitud es una forma superior de agregación colectiva en la que se han roto las ataduras de la racionalidad dominante. La multitud, pueblo, jamás será el partido, ni el sindicato, ni el gremio. Se trata de una forma de gregarismo que se funda, ¿verdad?, en la espontaneidad de los movimientos, por el movimiento mismo, en su irrupción y en la discontinuidad de cualquier lógica que esté allí instalada. La multitud aparece en los espacios de ruptura, en la sublevación, en los sacudimientos de las turbulencias. Es siempre constituyente, jamás será estatus. Poder popular, si no lo vemos así, no es poder popular. Solo las vibraciones subterráneas de la vida colectiva es posible avisorar la emergencia de la multitud. Voy a ir recortando aquí las páginas para... La invitación entonces de Rigoberto sigue siendo a desembarazarse de esas estigmatizar, ¿no?, las figuras de masa y pueblo, pero también el ensalzamiento de los discursos populistas, demagógicos, el ensalzamiento del pueblo, pero también, o sea, el pueblo me hace ganar o me hace perder. Si pierdo, la culpa la tiene el pueblo. Si gano, no lo dicen mucho. Pero si pierdo, sí resuena ese grito por donde sea. Él propuso reintroducir una mirada transversal a la experiencia popular, una mirada cultural, política, social, afectiva, que nos permita visualizar nuevos contenidos de esas formas de asociación, donde que fuese, primero, singularidades irreductibles. O sea, no puedes hacer homogeneidad de esas configuraciones. Cuando haces homogeneidad, es simplemente también porque buscas es controlar a esa homogeneidad. Eso viene también del siglo XIX. El ejercicio del poder popular, entonces, es una idea fuerza anudada a una nueva manera de entender la revolución. Sin eso, no hablemos de revolución. No deja de ser incómodo para el poder constituido. En las formas de este ejercicio será la autogestión como vector fundamental para confrontar la lógica y los efectos nefastos del funcionamiento estatal. Fundamentalmente porque el antídoto contra esta lógica y esos efectos es el real ejercicio de un poder popular no tutelado. Ese es el planteamiento. Él reconoce, ¿verdad?, que la figura del poder popular que positivamente está recogida en la reforma constitucional, o sea, lo reconoció, pero al mismo tiempo asumió que solo el desmontaje de las jerarquías burocráticas y los mandos piramidales abre paso verdaderamente a esas nuevas formas de agenciamientos colectivos. O sea, que se hagan agenciamientos colectivos significa verdaderamente que se dejen
de, 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 de incorporar, porque es lo aplastante en las jerarquías burocráticas y en los mandos piramidales. Bueno, esto no voy a quedar hasta aquí para que conversemos, más bien porque es muy fuerte, pero creo que solamente voy a cerrar con estos dos elementos, que es uno de los desafíos que nos lanza, nos deja. Yo diría que sobre todo a los jóvenes, hay que traerse a los jóvenes, hay que involucrarlos en estos debates, articulando la dimensión estética en la tarea de construir un etos colectivo, ¿no? Un nosotros que no es cualquier nosotros, tampoco no es un nosotros homogéneo, en el proceso mismo de construcción de lo común. Eso es una de las cosas que yo traduzco de Rigoberto, esa construcción de lo común, pero tiene que ser construcción en común de lo común. Y aquí, reitero, yo creo que esa es una de las tareas que hay que poner delante. Las nuevas luchas, desde los zapatistas, pasando por las luchas de América Latina, lo del movimiento sin tierra, etcétera, el elemento, el hilo articulador es la construcción de lo común. ¿Por qué? No, y si pensamos que esto debe ser el eje articulador, ¿cómo, si no es eso, cómo confrontamos el individualismo extremo que se nos está instalando con las prácticas neoliberales, que no son solo económicas, ¿eh? Las prácticas neoliberales constituyen también subjetividades. Y yo advierto discursos, no de derecha solamente. Aquí hay mucho discurso de gente de izquierda que está asumiendo el discurso neoliberal. O sea, el lenguaje, si ustedes prestan oído al lenguaje, eso sería una buena investigación. A la escucha. Como hemos perdido la escucha, como ahora estamos metidos en la más mediática, que es además la rapidez, la aceleración, es decir, es una sobresaturación de la mirada, que pues ya no se ve más nada, sino lo que se ve en la pantalla. Hemos perdido la lentitud, que es vital para pensar y hacer, y hemos perdido la escucha. No escuchamos, no por cuestiones fisiológicas, que yo por cierto tengo problemas de escucha, sino que no estamos escuchando al otro. Y yo creo que una forma de resistencia de estos tiempos es la escucha, la atención. Y yo acepté esta conferencia porque a mí no me dijo Reinaldo, mire, es con láminas y son 5 minutos. No acepto ese tipo de... A mí me gusta esto, me gusta entrar en esto y tener tiempo después para una conversación y tener tiempo para uno, o sea, además de decir lo que dijo Rigoberto, ir tejiendo también las cosas con las que uno ha ido trajinando, ¿no? Esa construcción de lo común, me parece que eso es una herramienta, es lo que va a definir los agenciamientos colectivos. Si no, agenciamientos colectivos de resistencia y transformación, que supone, ¿verdad?, la interacción, el debate crítico, el reconocimiento de la diferencia, etcétera. Y aquí entonces sí voy a cerrar con esto. ¿Qué dice Rigoberto de la vida en común? Las palabras no son neutras. La vida en común siempre es un desafío para el que la cultura y cada época histórica provee las claves para descifrar los sentidos con los que los individuos se dotan de estas o aquellas formas societales. O sea, siempre hay una vida en común.
se vive juntos. Ahora, el modo de vivir juntos es lo que te define también, lo que te define las diferencias, ¿no? En el mundo posmoderno, lo que se pone en juego es justamente la irrupción de una nueva socialidad que podría servir de lazo refundador de la vida en común. Y esto es muy importante porque se está metiendo de nuevo el comunitarismo liberal. Y aquí, si no tenemos claro como esto, vamos a creer que comunitarismo liberal también es socialismo. A esto hay que meterle el diente, hay que meterle los ojos, el diente, la difusión, el debate, etcétera. Aquí hay mucha gente que viene trabajando en estas cosas y me parece muy importante. Yo creo que, bueno, punto final con lo siguiente. No son pocos los desafíos teóricos y prácticos que nos deja Rigoberto, desde su apuesta por el ejercicio de un pensamiento crítico, radical, posmoderno, en el terreno político. Y subrayo posmoderno porque a Rigoberto lo estigmatizaron, nadie lo leyó, y como desde luego había también una corriente de posmodernismo conservadora, que todo se acabó y no hay chance para más nada, ¿no? Rigoberto lo que leyó fue en los tiempos, sí tenemos un chance y el chance es más o menos por estos caminos. Pero nadie se leyó un artículo de Rigoberto, no es nadie, sino los que suelen descalificar su trabajo, recurren a esto, por eso yo lo subrayo. No son pocos los desafíos que nos deja, desde su apuesta por el ejercicio de un pensamiento crítico, radical, posmoderno en el terreno político también. Queda, sobre todo a los jóvenes y a nosotros, dejarles un poco digamos, los materiales, sobre todo para que ellos mismos también debatan, etcétera, asumir esa pulsión revolucionaria. Primero del pensamiento, primero de las maneras de pensar, esa pulsión revolucionaria. Si no está en el pensamiento, no hay más nada. O sea, en los modos de pensar, no hay más nada. Pero es una pulsión también polémica, irreverente y comunitaria, pero en este sentido de una construcción de lo común que involucra lo heterogéneo y está involucrando el de revolucionar también las maneras de estar juntos, de vivir juntos. Eso atravesó su vida desde los primeros tiempos en la universidad. Son los tiempos de los talleres de investigación militante que creó en diversas ciudades del país durante los años 70. Es decir, entró a la universidad y entró a hacer talleres de investigación militante por distintas ciudades del país, distintas universidades. O sea, que tampoco es, como lo presentan, un académico aislado de la realidad. Por eso yo le comentaba, comentábamos los dos, que Rigoberto hace pensar, así como hace pensar otros pensadores, Simón Rodríguez, por ejemplo, que hay que cambiar el pienso, luego existo, por el molesto o estorbo, luego existo. Hay que molestar. Y las cosas que dijo Rigoberto siguen molestando. ¿Molestando a qué? O sea, es las instancias, digamos, de ejercicio de poder, no porque se haga consciente ni con mala intención, de eso no se trata, sino que hay unas lógicas instaladas. Y lo que a mí me incomoda es que la poltrona me la muevan, pues. O sea, el apoltronamiento es sabroso, el apoltronamiento intelectual. Es así, tú sabes. Y si me mueven un poquito para eso, eso me incomoda. Y si eso intelectual tiene que ver también con prácticas políticas, pues todavía molesta mucho más.
Entonces, yo creo que hay que seguir molestando. Los viejos y los nuevos. Entonces, esa es la invitación, pues. Gracias. Bueno, antes de abrir el derecho de palabra, a veces uno molesta sin querer molestar, además. Es inevitable. Bueno, profe, muchísimas gracias por esta aproximación a Rigoberto. ¿Qué cosas escribiría Rigoberto hoy, no? Hace falta Rigoberto, ¿vale? Leyendo los extractos a los que usted nos traía, yo recordaba no solamente, bueno, digamos, quienes quisimos y admiramos a Rigoberto en vida, quiero decir, ¿no? Uno recuerda no solamente su audacia intelectual, su ánimo permanentemente provocador, polémico, sino su buen humor. Efectivo. Eso es una cosa que se celebra mucho. Sí. Se celebra literalmente. Y estos son tiempos en los que tanta falta hace todas esas cosas, ¿no? Pero además verlas con buen humor. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan, profe, seguramente, no sé, tal vez. Yo estaba estudiando todavía en la Escuela de Sociología y a Rigoberto le hace una entrevista, no recuerdo quién, creo que es Juan. Y entonces Rigoberto dice algo así como que le pregunta algo sobre la escuela. No sé cómo la veía, qué opinaba de ella ahorita, sobre las cosas que se estaban haciendo allí. Y Rigoberto decía algo así como que yo creo que en la Escuela de Sociología hay que bajarle la Santa María y hay que abrir una tasca ahí, una cosa así. Y uno estudiando en la escuela y uno, coño, pero ¿qué le pasa a Rigoberto? Claro, uno muchacho, ¿no? Después uno, por supuesto, entendía perfectamente a qué se refería. Sí. Es decir, que no era no había un ánimo de irrespeto en sus palabras, sino... Siempre estuvo cruzado por... Sí. Creo que todos de alguna manera, o sea, en algún momento hemos tenido como esa relación de amor-rechazo con nuestra universidad, pues, ¿no? Justamente porque la queremos y la amamos, pues. Muchísimas gracias, profe, por referirse a Razón y Dominación, que es un libro, bueno, como ya lo comentábamos, un libro sumamente importante, bueno, de la cantidad de cosas digamos, esa lista tan larga de cosas que escribió Rigoberto, un libro sumamente importante, del que muy poco se habla, porque es uno de sus primeros trabajos, o digamos, si le seguí bien, de lo que usted llama segunda, ¿cuál es el término que usted usa, profe? Trayecto. Del segundo trayecto, es como ajá, exacto, como un libro que está allí entre el primero y el segundo, que es sumamente importante. Magaldi, bueno, yo solamente diría, si Rigoberto estuviera hoy aquí, el artículo, si Rigoberto estuviera, escribiría una columna que se llamaría Alerta, Alerta. Como él decía, alerta, alerta. Alerta. Siempre hablaba en ese tono, ¿no? Sí. Y quería hacer un comentario que durante la pandemia salió una biografía de Marta Hanecker, con la distancia ya en el tiempo de su fallecimiento también, y además fue escrito por una investigadora en República Dominicana, bien alejado de Venezuela, y ella ahí en esa biografía habla vamos a suponer, del encontronazo que estuvo el Centro Internacional Miranda cuando ellos plantean en el debate, que se le salió monedero, sobre el tema del hiperliderazgo del comandante Chávez. Dice, bueno, esos son debates del hiperliderazgo. ¿Te acuerdas que ellos dicen eso? Bueno, a partir de ese momento, el Centro Internacional Miranda sufrió como un shock, pues. Antes era aceptado, estaba en todos lados, y después de esa terminología fue un golpe fuerte. Entonces ella teoriza de que pasaba, bueno, que se genera una sensibilidad que es un techo de vidrio que la burocracia empieza a construir para protegerse de todas sus debilidades, y ese techo de vidrio impide que haya crítica, pues mata completamente la crítica. Y no solamente que elimina el tema del debate, sino que además genera que los que están alrededor
solamente es yes sir. Eso lo dice Marta, yes sir, yes sir, yes. Entonces, un poco... Y lo dice Marta, porque al comienzo no decía eso. Ella después dice que esta parte, digamos, la analiza. Sí, entonces ella, me recordé mucho eso, fíjate, los alertas que daba Rigoberto ya en el 2007, alertas sobre ese tema de la precariedad del debate y la intolerancia que hay sobre la crítica. Y entonces eso hace que ¿quién va quedando? ¿Quién va quedando? Los jet setters, ¿quiénes son hoy día? Los que quedan por el burocratismo, por quedarse para el beneficio personales, etcétera, pero que se mata el debate completamente en el entorno de los que finalmente tienen que decidir el rumbo de las cosas. Y eso, como lo diría Rigoberto, lo dirían en sus artículos de alerta. Lo otro que quería comentar brevemente era el tema del tema de la memoria y cómo el problema de la digitalización y no digitalización hace que desaparezca la memoria. Y en el caso de Rigoberto yo me quedo súper preocupado. Sí. Son muy pocos libros, el libro de la Universidad Rómulo Gallegos. No se consigue. Nada, pues Rigoberto está desaparecido. Tú buscas a tres manos, por ejemplo, salen algunos que otros. Yo tengo todo lo de releer. Eso sí lo tengo, todos los artículos y las presentaciones que él hizo en releer. Me quedan creo que 2 o 3 libros, porque es que yo hice, antes de que Rigoberto se enfermara y todo, yo tuve la costumbre cuando estaba en la escuela de educación, que después que conocí a Rigoberto, después que hice el doctorado, etcétera, yo organicé grupos de estudiantes de pregrado, pues, aparte de mi cátedra. O sea, porque si lo meto en la formalidad, olvídese. Entonces, no tiene que irse por los interstices también, por otros canales. Y resulta que se los reuní, estuve como 4 o 5 semestres en eso con grupos distintos y siempre, el libro no consigo. Yo había prestado el libro, se me olvidaba pedirlo y yo lo tenía acá. Creo que me faltaba únicamente, las palabras no son neutras, porque todavía no había aparecido. Pero sí estaba razón y dominación, o sea, unos cuantos ya de los años 80, ¿no? Entonces, así se me fueron perdiendo los libros. Cuando yo veo, y voy a ver, hice una búsqueda, a ver, lo que conseguí fue ese capítulo en esa antología. Hay que buscarlo, hay que pensar, por ejemplo, con Javier Biardó, no sé si ustedes, con Jonathan Alzuru, a mí me parece que debe tenerlo porque sí, varios amigos, Gonzalito, hay que empezar con eso. Yo de Relea sí lo tengo todo. Relea sí. Está bien documentado y a tres manos y todo, porque sí. Está desapareciendo la memoria porque no se digitaliza. No, sí. Entonces, bueno, no, me parece muy bien, esto hay que hacerlo. Y sin duda, bueno, que esa cuestión con el Centro Internacional Miranda, digamos, es una evidencia de lo que él mostraba, pues, en sus escritos. Esa es una experiencia, él tampoco hablaba por hablar, es decir, había vivido unas cuantas experiencias para decir unas cuantas cosas. Y es de verdad. Pero yo pienso en este sentido, que ya de lo que es el tema del espacio estatal, ¿cuándo ha ido ahí cabida para los debates? Cuando las hay es muy poquito y cuando se empieza a ver debates de verdad, no vuelven a invitar al que incomoda. Entonces, yo vería que, o sea, no me lamentaría por eso. Yo creo que hay que empezar el debate de verdad fuera de esos espacios, en esto, con la gente, en las comunidades, ¿sabes? Pero, claro, hace falta también enamorar. Yo porque no estoy más joven para enamorar a unos cuantos. Pues.
¿sabes? Eso, ¿no? Enamorar a la gente, enamorar y de pronto, sí, elaborar algunos materiales con cosas claves, estudiantes, etcétera, ¿no? Eso sí pudiéramos de pronto hacer, ¿no? Un material con los conceptos o con citas de él solamente. Sí. Es un material que se puede divulgar por internet, redes, cosas, pero también con los estudiantes, etcétera, unas cuantas ¿sabes? Por cosas de los mismos conceptos. En los más... Eso de alguna manera también impacta. O sea, los espacios hay que creárselos, ¿no? Eso no preexiste. No preexiste. Sí, no tenemos que esperar que se lo creen. Sí. Yo quería reforzar un poco la idea esa de crear los espacios, ¿no? Porque ¿qué siente uno con la intervención, la conferencia de Magaldi, que nos motivó y abrió una gama pues de conceptos, afirmaciones, que es necesario discutirla pues con mayor profundidad. Nos mostraste, digamos, el Rigoberto político y también de alguna forma la capacidad el interés por formar a las personas. Yo creo que eso hay que rescatarlo desde la Escuela de Sociología. Es increíble cómo Rigoberto generó pues vínculos profundos en una generación o en más de una generación de estudiantes. Entonces creo que él tiene un lugar allí. Por otro lado, eso quería vincularlo también con la esperanza de rescatar la Universidad Central en el sentido del diálogo, de la formación del pensamiento, pues, de la discusión. Y me parece que pudiera ser una oportunidad también abrir ese espacio que puede ser en la Escuela de Sociología. La Escuela de Sociología es el lugar de Rigoberto, o sea, creo que todavía pueden encontrar gente interesada, profesores, hay un departamento de teoría social donde está Javier, está Miguel Ángel Contreras y una cantidad de alumnos de él. Sí. Entonces me parece que pudieran manejar esa idea. Por un lado recuperar, creo que también es un espacio para recuperar la producción de él, tiene que haber mucha gente interesada hasta en donar sus libros, porque está la generación también de jubilados pues de la universidad, y yo he visto que una preocupación de los jubilados precisamente es donar parte de su biblioteca. Entonces se pudiera buscar por allí y solicitar el material, pues. Entonces, y abrir un seminario antes, me parece que no está tan abierta en ese sentido, pero también se puede presionar, porque la universidad, se está abriendo, digamos, a la participación de personas que no, de profesores que están fuera, jubilados, o de personas que no están dentro de la universidad. Hay que hacer una presión, porque se pudiera hacer una propuesta de abrir una optativa, pues, el pensamiento de Rigoberto, y creo que habría muchísima gente que estuviese dispuesta a participar allí, empezando por ustedes, pues. Yo le había planteado esa idea a Elías la otra vez a raíz de, cuando presentó el programa de Chávez, pues cuando hizo ese trabajo, que creo que no sería el único, la única propuesta. Pudiera empezar con Rigoberto y abrir una serie, de seminarios vinculados pues con sedes y con otros organismos. Creo que hay que presionar en ese sentido. Hay un grupo que está funcionando que se llama Juntos por el Patrimonio, ¿no? Que surgió a raíz de la recuperación de la universidad, pero es un grupo político, digamos, ahí hay de todo, pero hay gente que está dispuesta a llevar adelante, un pensamiento, una discusión, pues. Víctor Rago, que está ahora como rector, Víctor Rago fue un entrañable amigo hermano de Rigoberto. Fíjate hasta dónde llegó eso. Sí coincidían en algunas miradas, etcétera, pero... Y Víctor
es muy abierto a este tema de la formación y del debate, es decir, él sabe de qué se trata. Entonces yo pienso que si alguien le pudiera llegar a Víctor para que ayude en una iniciativa de esta naturaleza, sería bueno, pues. Incluso que hasta se le puede decir que este centro puede colaborar en eso, etcétera, ¿no? Para ir estableciendo esos enlaces. No, claro, yo. Y además está agobiado porque está asumiendo, bueno, múltiples tareas. Sí. Por supuesto que no lo van a negar. Y depende un poco de la presión, porque también está entre varios juegos de impuestos. O sea, Sí. No, yo pienso, discúlpame, pero yo pienso que hay una cosa en que insistir para todo este trabajo. De verdad. Rigoberto, para mi criterio, o sea, cuando ya no lo, o sea, tratando de separar todo digamos, los afectos, pero la densidad del pensamiento de Rigoberto, para mí lo hace uno de los más importantes pensadores de América Latina, ni siquiera solo de Venezuela. Pero hay que estudiar la obra para uno hay que estudiarla. Yo les puedo decir que con lo poco que yo tenía, y claro, yo había leído algunas cosas no, en la medida que yo iba leyendo, yo tenía la costumbre como de hacer unas hojitas con citas, ¿no? De los autores, el que voy leyendo. Entonces voy haciendo citas si leo Razón y Dominación, lo que me llama la atención lo cito. Y tenía un archivo con eso. Si no, no puedo traer esto para acá. O algunas cosas no hubiera podido, ¿ves? Y en vez de tener todo lo de Rigoberto, si es que todavía existe, porque no sé de él, es Juan José Hernández. Ay, Juan José, claro. ¿Qué es de la vida de Juan José? Por favor. Ah, Lo que pasa es que está en Valencia, pero está... bueno, quien se pueda comunicar con él, le dice que le mando un abrazo inmenso. Yo lo quiero muchísimo. Y le dan mi teléfono. no, yo creo que pudiera estar dispuesto. Yo lo vi en las elecciones. Él fue Sí, a sí. votar y lo vi así como así. Yo retomé contacto con él. Está en una actitud así como... Antes estaba ¿Le puedes como dar mi abandonado número? en la universidad. ¿Le puedes dar mi número? Con otra disciplina. Es que, Lo que pasa es que está entre la crisis bueno, económica. es que les cuento algo. Juan José, que siempre nos acompañaba por todas partes de Venezuela. Y a Juan José lo enseñamos a bailar, Xiomara y yo, porque no bailaba. Y entonces, claro, nosotros necesitábamos caballeros que bailaran para que bailaran con nosotros. Porque después de esos seminarios, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes que festejar. Y nos íbamos a bailar. Es muy bueno que lo cuente públicamente. Entonces, Para que quede puesto a usted. entonces resulta que bueno, entonces, ¿qué hacemos, Xiomara? ¿Qué hacemos con Juan José que no se mueve, que no baila? Y empezamos y lo enseñamos a bailar. Ya la noche siguiente nos bailó sin mucho rollo. Entonces, no, porque es que era lo festivo en nuestro encuentro. O sea, por eso todo esto les contaba por la insistencia, porque no era esa rigidez. Exactamente. A mí me choca. O sea, yo de verdad doy gracias a la vida de haberme conseguido con Rigoberto, porque no solo aprendí a manejar cómo incomodar a la gente desde el punto de vista teórico, sino que también aprendí, o sea, también disfruté. O sea, era una fiesta. Se bautizaba un libro y para Rigoberto era una fiesta el bautizo del libro. Era una fiesta, pero que la sentía de todo. Además, fíjate que él formó gente en todas partes. Yo me di cuenta de eso cuando llegué a la Universidad Simón Rodríguez.
ahí hay porque uno pensaba que se circunscribió a la universidad y al CIPOC, pero no. En la Universidad Simón Rodríguez formó un grupo de gente. Sí, En el Táchira también, Sí. en la Universidad del Táchira. en Maturín, en todos lados. Hubo en Sucre, en un momento, un grupo también que trabajaba con Sí, él. sí. O sea, fue muy generoso con su pensamiento. Sí, sí, sí. En su actividad. Además, él formaba unos dossiers con sus libros, los dossiers de lectura de Rigoberto, que eran, se les enviaba a toda la red, a todos los participantes de la red. Eso era en el país. Yo creo que pudiera estar llegando entre 800 y tanto de los fijos, ¿no?, en la red. Rigoberto tenía el dossier de lecturas para cada uno de la red. Y él mismo salía con su paquete para el correo a llevar. ¿Quién hace eso hoy? Es que yo de verdad que les digo que dígame, a mí me hace muchísima falta, porque sí, la verdad que las conversaciones nuestras eran otro y cuando yo estaba así como medio angustiada con las cosas, me hacía así, calma, calma. Lo que me decía era, vamos, hay que escuchar esos ruidos de fondo. Era un poco eso, ¿no? Escuchemos eso que no escuchamos, ¿no? Sino, oye, es que para la universidad fue una pérdida enorme. Pero es que además no es solo, fue digamos, su fallecimiento, etcétera, sino pensar que eso que hizo, lo que fue el CIPOC, no era una casa, era lo que yo le decía, era esto en paz. Que lo hayan destruido. Eso es imperdonable, desde mi perspectiva, pues. O sea, desde el punto de vista cultural. O sea, en lo cultural, lo teórico, la memoria. Y eso lo hizo a pulso, con una biblioteca que empezó con 3 libros y al año ya se tuvo que armar otra parte porque de verdad, eso es para mí un crimen, o sea, lo que se llama un crimen intelectual, pues lo que se hizo, porque es el espacio, se fue espacio y además él dejó gente para asumir eso, y a lo mejor no con la misma fuerza, pero iba a seguir. Fue terrible. Para mí sigue siendo terrible, ¿no? Es decir, eso, un homicidio culposo, lo que llaman eso jurídicamente. Pero bueno, toda una memoria. Pero además lo que había dejado sembrado, pues en términos de afectos, bueno, a partir de eso ya mucha gente no la vuelve a ver. Con la profe Patricia hemos conversado en varias oportunidades sobre o sea, la profe ha planteado insistentemente la necesidad de volver a la universidad y a la Escuela de Sociología específicamente. Nosotros queremos. Lo que pasa es que uno va a un ritmo, profe, la realidad le impone a uno un ritmo que no es el que uno quisiera, pero nosotros vamos hacia allá. En algún momento, de hecho, por supuesto, vamos a procurar establecer un vínculo más formal inclusive, ¿no? Por supuesto que no vamos a esperar que eso ocurra para establecer algún tipo de relación. Y no solamente lo hemos conversado también con otros amigos y otras amigas. O sea, hay como varias gente pendiente. Bueno, ya el mismo Elías está en proceso de vuelta a la universidad. En todo caso, lo que quiero es como reiterarle que nosotros estamos, no solamente creo que comprendemos su angustia, sino que además estamos completamente de acuerdo con su propuesta y de acuerdo con la necesidad de retomar esos espacios, los espacios donde nos formamos.
Yo, mire, sin ningún ánimo de darnos ningún autobombo ni nada, yo le diría que la mitad de las, por lo menos la mitad, por decir cualquier cosa, de las conferencias que se han dictado aquí en el marco de este seminario, pueden ser perfectamente optativas, cátedras libres, lo que sea, en la universidad. Aquí se han dado conferencias verdaderamente extraordinarias sobre autores. Cada quien va a dictar la conferencia y tiene su... Claro, la conferencia que dictó Javier sobre Núñez Tenorio, la conferencia que dictó Malfred, egresado de la escuela, sobre Don Miguel Alberto Rangel, la de Alexandra Molino sobre Salvador de la Plaza. Es decir, aquí, y bueno, uno poco a poco va haciendo como ese ejercicio también de rescatar del olvido a tantos autores y autoras extraordinarios que han pasado por aquí, algunos de los cuales, bueno, La del memoria es fatal. también lo conversaba con la profesora y lo hemos dicho públicamente, inclusive eso está registrado. Lo reitero, otro de los planes de nosotros, eso lo teníamos clarito más o menos en el mismo momento en que decidimos que todo lo íbamos a grabar, decidimos que íbamos a hacer un trabajo de digitalización de la obra de todos estos autores y autoras. No lo hemos hecho porque no hemos tenido chance, pero para allá vamos. Lo conversaba con la profe a propósito de la obra de Rigoberto, que tantas cosas que escribió Rigoberto, entonces uno va y las busca y son muy difíciles de conseguir, pero así sucede con todo, profe, con todos los autores. Claro, las entrevistas. Y bueno, y ya para terminar mi intervención, del Juan José que estamos hablando, esta es la cámara, del Juan José que estamos hablando de Juan José Hernández. Le mandamos saludos y cariño a Juan José, un muy querido amigo. Bueno, aquí quedó en evidencia, aquí echaron el cuento, Juan José, de cómo fue que tú aprendiste a bailar. Te esperamos pronto aquí en sedes. La calidad de profesoras que se gastó para aprender a bailar, eso tiene que haberle quedado en su memoria para siempre. Para siempre. No, Bailábamos muy bien, además. Juan José además un... Hemos pegado con Roberto era músico. Ese debe ser el vínculo con Víctor. Pero no hay- Somos así, ¿sabe? extraordinarios. En mi casa, Rigoberto lo tirado durante 5 meses porque andaba inspira y nada. ¿En serio? Pero, Porque en otras partes de ahí trabaja, ¿no? sí, pero sabes que Somos no, artistas, Víctor. Y sabe que no sabía bailar muy bien tampoco. Pero igual le metía. Bueno, No, profe. claro, no se quedaba Claro. achantado no se quedaba. Exactamente. Bueno. Bueno, profe, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Gracias por hacernos... De nuevo. Sí, seguro, profe. Gracias por hacernos pasar este grato momento.